Hola, bendiciones, feliz cuarentena. Sí, seguimos en cuarentena, bueno, 14 días más. Esto hace que estemos alrededor de 37 días en casita, pero será la única manera de poder contrarrestar la curva de contagio, la cual ya está muy elevada aquí en Bogotá y por supuesto también en Colombia, teniendo como la ciudad capital con índice de más contagiados. Así que los que estamos en la capital tenemos que ayudarnos entre nosotros y por supuesto la mejor manera de hacer que esta línea de contagio no suba como está subiendo, pues es quedarnos en casita. Así que esa es la recomendación. Les saludo de todas maneras, usted que está reproduciendo este video, usted que está en casita, me imagino. Gracias por reproducir este video. También me han llegado comentarios y en la manera en que algunas personas ya han compartido a algunos familiares o algunos vecinos o amigos algunos de los videos que he tenido la posibilidad de compartir con ustedes. Bueno, aquí estamos. Como siempre, retenga lo bueno y lo bueno siempre será la palabra. Así que si vamos a la palabra, siempre vamos a retener lo bueno y ya el pensamiento humano es el que podemos juzgar para recibirlo o no. Así que retenga lo bueno, deseche lo malo, pero como siempre, vaya a la escritura. Si en alguna ocasión o en algún momento en el video usted siente que hay un texto bíblico que puede tomarlo para usted, vaya a la Biblia, consúltelo a Dios a través del Espíritu Santo y sé que Dios hará algo especial en su vida, como lo hace en cada uno de nosotros. Por eso la palabra no es de interpretación privada, sino es para todo aquel que la pueda leer, todo aquel que anhele acercarse a la palabra. Esa es mi recomendación. Y bueno, para entrar en materia, el último video que les quise compartir, les estaba hablando de la manera en que Cristo quiere visitar nuestras casas, porque hay unos eventos específicos donde Cristo en su ministerio visitó algunas casas y fue algo maravilloso. Y en este tiempo de cuarentena yo creo firmemente que así lo puede hacer en este tiempo en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras familias, en la manera en que yo desee que Cristo venga a visitarme. Yo les mencionaba que una casa que Cristo visitó fue la casa de Zaqueo. Y hay algo particular en esta visita que Cristo hizo, que Jesús hizo a la casa de Zaqueo. Cristo lo conocía. La Biblia menciona que Zaqueo quería conocer a Jesús, quería saber quién era. Entonces se sube a un árbol, y por su complejidad de estatura pequeña frente a toda la multitud que ya había, entonces la Biblia menciona que Jesús lo llama por nombre propio. Pero esto no es casualidad. Esto parte de un deseo de la propia persona, de conocer a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Zaqueo quería conocer a Jesús, era un hombre rico, pero había entendido que las riquezas no suplían, no llenaban lo que le hacía falta. Así que tiene el deseo de acercarse a Jesús, a ese Jesús, el cual ya estaban hablando muchas personas. Y entonces el deseo de Zaqueo hace que Jesús lo llame por nombre propio y le diga: me es necesario visitar tu casa, estar en tu casa hoy, porque hoy ha venido salvación a esta casa. Entonces, esto es una bonita manera de interpretar la escritura y esta historia, en la manera en que yo pueda tener un deseo de que Jesús venga a visitar mi casa, así mismo, o de conocer mejor, porque Zaqueo creo que no tenía ninguna intención y no se le había pasado por la cabeza pensar y llegar a creer que Jesús iba a entrar en su casa, pero simplemente el deseo que Zaqueo tenía de conocer a Jesús hizo que Cristo le dijera: me es necesario entrar en esta casa, me es necesario entrar a tu casa, porque hay salvación en casa. Si entro a esa casa habrá salvación. Entonces parte de un deseo de conocer a Jesús. En este tiempo debemos tener el deseo de conocer mucho más a Jesús, su manera de vivir, su manera de enseñar a través de las Escrituras, su propósito, que fue morir en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación, para darnos vida eterna juntamente con Dios. Entonces, esta es una bonita visita que Jesús quiere hacer en cada una de nuestras casas. Es el deseo de Jesús frente a lo que yo quiera conocer y en la manera en que yo quiera conocer a Jesús. Si deseas conocer a Jesús, estoy seguro que Jesús va a determinar entrar en tu casa, porque vendrá día de salvación. De hecho, si ya está en tu casa, ahora vienen unos ciertos pasos que quiero más o menos llevar una secuencia en la manera en que Cristo visitó unas casas en su época, en su ministerio, para que así mismo visite nuestras casas. Lo primero es esto: el deseo que yo tengo de conocer a Jesús para que Jesús entre en mi casa. Ahora bien, parte de esto ya empieza el propósito de Jesús visitando nuestras casas. Hay una bonita historia también que relata la palabra de Dios, y es en el momento en que 4 hombres, la Biblia menciona que Jesús
va a Capernaum una vez más y se queda en la casa de Pedro. Y estando en casa de Pedro, predica la palabra, enseña la palabra, y la Biblia dice que empieza a acercarse mucha gente a la casa donde está Jesús. Y seguido de esto, vienen 4 hombres, 4 amigos, 4 familiares con un enfermo que es un paralítico. Y la Biblia menciona que había una dificultad en la manera en que ellos querían llegar a entrar a la casa, porque la casa ya estaba llena. Así que el mejor recurso que utilizaron fue subirlo a la azotea y por la azotea bajarlo por un hueco que abrieron. La Biblia menciona que Jesús en ese momento ve la fe de estos hombres. La fe de estos hombres produjo que dentro de casa hubiese un milagro. Eso busca también. ¿Cuál es el propósito por el cual quiere o queremos que Jesús esté en nuestra casa? Primero, Jesús ve la intención de nuestro corazón, en la manera que queremos conocerlo. Ahora, si ya entra en casa, Jesús también quiere ver ciertas actitudes en nosotros. Jesús vio la fe que había en estos 4 hombres dentro de esa casa, o quizá antes de entrar a casa, pero en casa esa fe se movió tanto que hizo que Jesús, la Biblia menciona, sanara a este paralítico. Igual le menciona, tus pecados te son perdonados. En casa siempre vamos a encontrar el perdón de Cristo, si lo invitamos, si es nuestro deseo de conocerlo, porque Él es el que tiene el deseo o tiene la iniciativa de entrar a nuestra casa. Si tú quieres conocer a Jesús, Jesús llega a tu casa y ve eso, ve el deseo que tienes de que Él esté en tu casa, o de conocerle mejor. Y seguido de eso también va a empezar a ver si tienes fe para creer que Él puede hacer milagros, que Él puede hacer cosas sobrenaturales, cosas especiales desde tu casa. Porque esto pasó con estos hombres. La cita bíblica tú la puedes encontrar en Marcos 2.1. Marcos 2.1 menciona esto. Marcos 2.1 menciona en la manera en que viene ese paralítico traído por 4 amigos. Dice así: entró otra vez en Capernaum después de algunos días. Y dice, y se oyó que estaba en casa. La gente dijo, Jesús está en casa. Y entonces dice, y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Ah, qué muy bueno. Saber que en casa, si Jesús está en nuestra casa, se va a escuchar la palabra. Se tendrá que predicar la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era traído por 4 o llevado por 4. Y como no podían llegar a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y de esta manera el paralítico es sano. Por la fe que se desarrolló dentro de la casa, en donde Cristo estaba predicando, en donde Cristo estaba enseñando. Es una secuencia. Tú tienes el deseo de conocer a Jesús como Zaqueo. Ahora, aplícale la fe de estos 4 hombres para que Cristo desarrolle algo sobrenatural dentro de casa. Pero también hay una visita especial que debe estar en nosotros esto para ponerlo en práctica. Espero me haga entender la secuencia. El deseo de Zaqueo de conocerlo, la fe de 4 hombres y ahora esto. Esto lo puedes encontrar en Lucas 10:38. Lucas 10:38 nos habla en la manera en que Jesús visita la casa de 2 hermanas. Lucas 10:38 y dice que Jesús entró a la casa de estas mujeres. 10:38, lo tengo aquí. Y es la casa de Marta y María, es la casa de Marta y María. Y menciona esto el versículo 38 del capítulo 10 en Lucas. Y aconteció que yendo, entró él a una cierta aldea. Esa aldea era Betania. Y una cierta mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta recibe a Jesús en su casa, junto a María. Y la Biblia menciona que lo que se desarrolla dentro de casa causó gran impacto en Jesús. Marta empezó a ocuparse en las cosas de la casa. Y María, la Biblia dice esto. Me gusta mucho esto. El verso 39 dice, y Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Entonces se desarrolla esta historia. Marta, ocupada en sus asuntos de la casa, y María,
se sentó a escuchar la palabra. Y dice la Biblia que Marta como que se llenó de motivos y dijo, ¿ves, maestro? Y le dice a Jesús, maestro, yo aquí ocupada en los quehaceres de la casa y María no me ayuda. Y entonces Jesús le dice de esta manera, Marta, tú estás en muchos servicios y asuntos de la casa. Y también le dice, ¿no tienes cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora sí, el verso 41. Jesús le respondió, Marta, Marta, cuidadosa estás en las muchas cosas de la casa que te turban. Hay otra versión que dice turbada, angustiada, ¿cierto? Dice, una cosa es necesaria y María escogió la buena parte. La Biblia menciona que Jesús le dijo, mira, tú has escogido estar angustiada en casa, tú has escogido estar ocupada en casa, pero María ha escogido la mejor parte. Y me gusta cómo finaliza este versículo, el 42. Jesús dice, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces quiero que llevemos el desarrollo de las visitas que Cristo hizo. Primero, Jesús visita la casa de un hombre motivado por el deseo de este hombre Zaqueo de conocer a Jesús. Ahora, en una visita o en una casa donde se encontraba Jesús, 4 hombres llegan a esta casa y por la fe de estos hombres Jesús desata una obra de sanidad, algo sobrenatural, un milagro de sanidad. Ahora bien, el propósito por el cual Cristo entra en nuestras casas también es para ver en la manera en que yo me puedo acercar a escuchar su palabra. Jesús le dijo, aquellos que dentro de casa tomen la mejor parte, que es escuchar mi palabra, esa bendición no les será quitada. Si tú en este tiempo de cuarentena tomas la mejor parte, que es escuchar su palabra, que es acudir a su palabra, esa promesa que leas muy seguramente en la Escritura, no te será robada. Porque Jesús lo afirma, es una promesa que hace Jesús. Esa parte que tú escogiste tomar dentro de casa no te va a ser quitada. La bendición no se te va a ir. La bendición te va a alcanzar. Me parece fascinante cómo podemos llegar a interpretar las visitas de Jesús a estas casas para que suceda en nuestras casas también. Es muy bonito, es muy bonito. Y quiero terminar con esta visita. Jesús visita una casa más. Y la Biblia menciona, creo que esta es la primera casa que se registra en la cual Cristo entra y está en esa casa. Y se desarrolla un milagro. Y es las bodas de Canaán, se desarrollan en una casa en donde hay una necesidad. Se acaba el vino y María le dice a Jesús, ay, mira, se les acabó el vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora aún. Pero aún así Jesús, ahí frente a la necesidad que había en esa casa, desarrolla algo profético, la multiplicación, que puede que en esta ocasión en nuestras casas se desate la multiplicación. Porque quizás se está acabando lo de la canasta familiar, el alimento, es cierto, en nuestra casa. Quizá esté escaso el dinero para pagar servicios, para pagar créditos, para pagar compromisos, matrículas, universidades, en fin. Quiero decirte que si Jesús visita tu casa en este tiempo de cuarentena, Él tiene el poder de multiplicar, en este caso, lo que empiece a faltarnos. Nos está faltando el alimento, Dios lo va a multiplicar, porque así se desarrolló en esa casa. Esto lo encuentras en Juan, capítulo 2, verso 1 hasta el 11, para que vayas viendo esas citas bíblicas. Si hay una necesidad en tu casa en este tiempo de cuarentena, Jesús puede desarrollar y puede desatar un milagro de multiplicar ese alimento, de multiplicar ese dinero que ya empieza a escasear para tu necesidad. Me parece que es importante aplicar estos principios que Dios nos deja a través de la palabra, y espero podamos tomarlos para nosotros. Que estas visitas y lo que Cristo hizo a través de estas visitas se desate en nosotros, se desarrolle en nosotros, las practiquemos. Recuerda, conoce a Jesús, ten el deseo de conocer a Jesús. Es muy importante. Pero también recuerda lo importante que debe desarrollarse en nosotros. La fe dentro de casa para creer que Cristo puede hacer un milagro. Además de esto, recuerda, escoge la mejor parte. No te será quitada. Y seguido de esto, Jesús podrá hacer un milagro de multiplicación en medio de la escasez que estemos viviendo en este tiempo de cuarentena. También en videos pasados o el video anterior les mencionaba la visita que Cristo hizo en la casa de Pedro para sanar también
a este familiar que era la suegra de Pedro. Dice que colocó su mano sobre su cabeza y ella fue sana y se desató en esta mujer un servicio. Oh, esto también es poderoso. Cuando Jesús viene y visita nuestras casas, algo sucede y esto da apertura para que alguien empiece a servirle a Dios. Un hijo, la esposa, un esposo, la casa, la familia, que pueda servirle a Dios por causa de la visita que Cristo haga en nuestras casas. Espero que podamos aplicar estos principios o estas citas bíblicas teniendo en cuenta que eso es lo que quiere hacer Jesús en nuestras casas. Si estoy aplicando el numeral Jesús en mi casa también, Jesús en casa también, pues que sea con propósito, que sea de una manera en la cual yo pueda aprovechar y la iglesia tenga que discernir que esta es la manera en que Cristo se puede mover en nuestras casas. La iglesia se sostiene porque Cristo está en nuestras casas. Así que bueno, y una vez más, gracias, Dios les bendiga, retenga lo bueno, deseche lo malo, y si desea compartirlo o darle un like, arribita, dedito arribita, pues lo puede hacer, yo encantado. Bendiciones totales. Shaolin.